Como me había comprometido, estamos con una entrevista que no se le da la importancia en algunos casos hasta que se empieza a abordar el tema, sobre todo desde la necesidad que llevan por ahí las adicciones. ¿Quién no tiene algún problema de adicción en un familiar, en un conocido, en un amigo, alguien? Digamos, las adicciones son parte de nuestra sociedad y como tal deben ser abordadas. Estamos en este caso con la doctora Mabel del Orfano, que es la directora ejecutiva de la Agencia para la Prevención y Asistencia de Sustancias y de las Adicciones, agencia creada en el año 2016 y de la cual es titular desde entonces. Así que buenos días, doctora. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, esta agencia se ha creado por ley, que es la ley 5151, por decisión del gobierno provincial. Se creó un ente autárquico con un presupuesto propio y con autonomía para poder trabajar en manera integral entre todos los ministerios, las ONG y los municipios, ¿no? Bien, bueno, esta agencia yo la estoy viendo como algo que trata el tema de las adicciones, pero cuando hablamos de adicciones, ¿hablamos solamente de narcóticos o hablamos de adicciones en general? En realidad, cuando hablamos de por eso es Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y las Adicciones, por lo cual es sustancias y otras adicciones, sí, ¿no? Las otras adicciones, o sea, en realidad hoy estamos en una sociedad de consumo, ¿no? Ante esta corrida cotidiana, el consumo es lo que nos calma la ansiedad, sí, nos tranquiliza, nos despeja, nos desenchufa, sí, ¿no? Entonces está a flor de piel esto, ¿cómo puedo hacer para despejarme un poco? Y acá tenés o las sustancias, que son las sustancias psicoactivas, y cuando se habla de sustancias psicoactivas, ¿qué significa? Algo que yo incorporo en mi organismo y me produce un efecto para relajarme, perturbadoras para poder ver, imaginarme cosas que no existen, aumentar mi capacidad de percepción, o me relajan, o sea, me tranquilizan, me activan, me estimulan. Entonces, esas son las sustancias psicoactivas. Que ahí pensamos que no se trata solo de las ilegales, porque eso son drogas. Claro. Uno piensa, cuando piensa en drogas, piensa directamente en las ilegales. Sí, cocaína, sí, o sea, ya ahora está en duda la marihuana, sí, sí, cocaína y otras hierbas. Pero en realidad son sustancias psicotóxicas tanto legales como ilegales en cuanto, por ejemplo, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos, ¿no? Son sustancias que están a la mano, al alcance de todos, o a través de recetas como los psicofármacos, pero en cualquier kiosco, en cualquier lugar se puede comprar alcohol. Y eso también son drogas. Sí. Y en eso, ¿cuál es el tema? Que cuando se incorporan estas sustancias, si es un uso, un consumo problemático que ya empieza a causar consecuencias, ¿no? O sea, me produce problemas en el carácter, problemas en el trabajo, problemas en sostener mi responsabilidad o mi vida cotidiana, ahí ya se habla de un consumo problemático. Sí. Un abuso o un consumo problemático seguido en el tiempo lleva a una adicción. Correcto. O sea, la adicción es la última estación. Sí. Por lo cual la agencia lo que pretende, así como toda la familia y la sociedad, tiene que trabajar en los primeros consumos de sustancias para no llegar a una adicción. La adicción es cuando ya estoy medio esclavizado, ¿no? Y en realidad, bueno, eso es lo que estábamos, a la pregunta de ¿solo sustancia? No, porque hay varios comportamientos que también le tengo miedo a las sustancias, no me gustan, no me interesa. Entonces estoy con las redes, claro, las nuevas tecnologías, con el casino, con las compras, o sea, el juego patológico, las apuestas, las compras, el trabajo, el deporte. Entonces, todo es cualquier comportamiento que a mí me dé placer, si lo estoy usando con otro beneficio, que es desenchufarme, despejarme, y corro el riesgo de hacerlo
con mucha cantidad de tiempo en el día, puedo también estar en riesgo de una adicción. Claro. O sea, todo comportamiento que a mí me da placer puede estar en riesgo de llegar a una adicción si yo tengo... Porque aparte, como todo, no es hablar de ese comportamiento o de esa sustancia. Es todo un contexto que va en el individuo, cómo está el individuo, cómo se siente el individuo, qué le pasa al individuo, la sociedad o la familia, si hay mucho de esto a la mano, si lo aprendió. O sea, si en una casa están todos los días jugando al casino, o hay una maquinita, una ruleta, capaz que ese chico nace ahí, le parece natural y lo va haciendo todos los días, y el día de mañana, bueno, le parece natural ir al casino. Sí, ¿no? Sí. Sin tomar en cuenta las consecuencias, porque forma parte de su cultura o de su contexto. Entonces, en esto no es solo la sustancia en sí, hay que tener en cuenta, considerar la persona, y la sociedad y la familia. Sí, nosotros, bueno, tenemos en el concepto de la droga como consecuencias que son individuales o sociales, digamos. Una persona que se droga, se alcoholiza y genera un tumulto o cosas peores todavía, tiene un efecto social, porque si hiere o mata a otra persona bajo el efecto de las drogas, creo que desde ahí es donde el interés general, pero también es fuerte cuando uno mismo se hace daño. Entonces, ¿ustedes están más hacia lo social o hacia lo individual enfocando el trabajo? Y bueno, o sea, es un trabajo integral de la agencia, entre todos los ministerios, y ahí, a través de ese trabajo, poder trabajar desde la prevención y también la asistencia. Y cuando se habla de prevención es trabajar desde lo individual, ¿no? En los chicos, la autoestima, la información, de la familia, poder acompañar, o sea, ahí la familia, que las familias puedan estar atentos a sus hijos. O sea, por ejemplo, esto de, el otro día escuchaba la distancia de rescate, ¿no? O sea, una de la familia hacia el hijo. O sea, cuando hay un bebé no hay distancia de rescate porque está pegado al cuerpo. Sí. Ya después la distancia de rescate es un brazo porque es para la cuna, es lo que alcanza. Ya después va a la primaria y ya la distancia de rescate un poquito más. En la adolescencia no hay distancia de rescate porque desaparece. Sí. Desaparece el chico, ¿por qué? Porque en ese periodo se está madurando para llegar a ser adulto, para independizarse, para ver qué le gusta, con quién está, qué quiere. Entonces, de a poco se va alejando, pero eso no significa que no exista una distancia de rescate. Los papás, la familia, tienen que estar atentos a, muchas veces los chicos se enferman porque no son mirados, porque no son cuidados. Sí. Y el ser mirado, cuidado, no significa restringirlo y tenerlo bajo el ala. Significa poder que el chico sepa que está la familia, y además el ponerle límite, ¿no? O sea, esto de confiarnos, o sea, me viene un ejemplo ahora de una familia donde la primera hija, 3 hijos, la primera hija tenía problemas de dificultad en el colegio, el del medio, un varón, y la más chiquita. Toda la atención estaba la más grande porque tenía muchas dificultades. Y el varón era capaz, era inteligente, era muy vivo. Entonces el varón siempre lo dejaron a que haga su vida porque ellos se confiaban de que él podía avanzar en la vida. Pero hoy tiene 3 años de consumo de marihuana, muy deprimido, angustiado, y pide tratamiento a gritos. Claro. Y en realidad en realidad a él no lo miramos porque como él era capaz. Sí. Pero eso no significa que no necesite cuidado, atención, mirada, una guía que es conveniente, ¿no? Sí. Y cómo a veces ese consumo termina siendo un llamado de atención. Che, yo también existo. Claro, ¿no? Claro, sí. Porque también uno puede ser se puede poner como 2 posturas, o sea, con la postura que yo puedo, sí. Entonces como yo puedo, no me miran. Sí. Y la otra postura, yo necesito, entonces uno tiene todos los ojos en esa persona. Pero el que se pone en la postura de omnipotencia también necesita. Claro, sí, ¿no? Sí. Estamos con la doctora Mabel del Órfano. Y le pido disculpas, me cuesta la falta de costumbre de pronunciar ese apellido. Es directora ejecutiva de la Agencia Provincial de Adicciones. Y antes de ir un poco más a lo específico, ¿ustedes fuera de la agencia se relacionan con grupos de ayuda,
digamos, instituciones, por así decirle, de autoayuda que trata el tema de la adicción y por lo tanto tienen vasta experiencia en eso? Sí, o sea, en realidad la agencia es una entidad que tiene que trabajar en red. O sea, no solo tiene que trabajar en red, sino que tiene que trabajar para formar redes. Sí. En estas redes, en una localidad, vos tenés los ministerios, tanto desarrollo, tanto salud como educación, pero también están las ONG, muchas son religiosas, porque hoy por hoy el que pide tratamiento, según la estadística de Cedronar, el 28% va a las iglesias, el 17% va a Alcohólicos Anónimos, o a Narcóticos Anónimos, el otro 15% va a comunidades terapéuticas, que también son ONG, por lo cual a los servicios del Estado como salud u otras áreas va un porcentaje muy bajo. Correcto. Entonces, en esto es indispensable que la agencia trabaje para generar y fortalecer esas redes, ¿no? El paciente llega a la guardia, está intoxicado, entonces los médicos lo atienden en ese momento, le dan la medicación, le ponen un suero, lo desintoxican, y dicen, bueno, buenas tardes, vaya para su casa, pida un turno el día de mañana para alguna institución que pueda asistirlo. La persona adicta se olvida, se le pasó el susto, no va. Y en cambio en ese momento es donde uno tiene que trabajar en red, porque el que puede estar dispuesto son los Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, o también el grupo GIA, que son grupos que es Grupo Interinstitucional de Alcoholismo. De alcoholismo, que hoy por hoy tendría que ser de adicciones, sí, porque hoy por hoy hay una gran prevalencia de consumo de otras sustancias, además del alcohol, y esos son grupos que están en institución, son grupos con un profesional y con personas que se están recuperando. Y eso tiene que estar en una institución de salud, de municipio. Los grupos GIA en Río Negro se han ido disolviendo, quedan solo algunos. Por ejemplo, en Cipolletti pertenece al municipio. Sí, correcto. Y eso es otra de las cosas que genera. Hay que fortalecer redes y hay que armar redes, porque un solo ministerio no puede llevar adelante esta tarea. Claro, justamente, bueno, nosotros lo vimos hasta... Por ahí entra en debate con el tema de la marihuana, pero creo que es general. ¿Cómo se penaliza la adicción? Cuando la adicción no es un delito, digamos, no empieza en el delito, sino en el deterioro del propio individuo. Es decir, alguien que está enfermo, mandar preso a alguien que está enfermo, castigarlo por sobre la enfermedad. Eso es totalmente, entonces, verdad. Digamos, se concientiza, digamos, porque esto empieza de arriba para abajo, y los que reciben, los primeros que reciben por ahí es el agente que se encuentra con una persona alcoholizada o drogada, y capaz que de mala manera lo sube un patrullero, cuando por ahí debe haber, no sé, la agencia o elementos de contención en los hospitales, o no sé, digamos, que otras instituciones, para ver cómo se puede acompañar a salir. Y en realidad lo que te puedo decir, yo hago esta profesión como especialista en las adicciones aproximadamente hace 20, 25 años. Sí. Y lo que te estimula a seguir son las pacientes que se han recuperado. Claro. ¿No? O sea, que vos en el teléfono o en el Facebook o en la calle te encuentres con personas que se recuperaron por un trabajo que un equipo hizo, sí, y que hoy están felices, no solo la persona, sino también las familias, sí, las familias y los hijos. Por eso me parece que también el ayudar y acompañar a una persona que se pueda recuperar, también hacer prevención en los hijos, en los primos, en los hermanos, porque la felicidad que se transmite en esa familia no tiene nombre, no tiene precio. Sí, sí, sí. Y eso es el estímulo de decir, tenemos que trabajar en esto. Sí, no penalizarlo, no criminalizarlo, y fundamentalmente no dejar que se dilate. Claro. Porque si ya va a tocar fondo, ¿cuándo va a tocar fondo y va a pedir ayuda? Cuando pasaron 10 años. Sí. Cuando pasaron 10 años ya perdió trabajo, ya perdió parejas, ya no le quedó nada ni nadie. Sí. Ahí es muy difícil recuperar un cerebro o una persona, sí, con un cerebro que ya tiene alterado muchas de sus funciones cognitivas, que es la atención, que es el control de los impulsos, que es el
saber planificar algo y resolver sus problemas. Entonces, la droga no es agua, va alterando todas nuestras funciones como ser humano. Nosotros, ¿cómo nos desarrollamos en la sociedad? Hablando, tratando de transmitir lo que pensamos, lo que sentimos, buscando nuestros placeres o nuestro objetivo, lo que nos hace feliz, que no sea anestesiarnos, sí, ¿no? Que nos haga feliz hacer diferentes cosas o la pasión de una profesión, porque le vemos un resultado de hacer algo y construirlo, imaginarte y tener una perspectiva de futuro, decir, quiero hacer esta casa y me la imagino. Entonces, ¿cómo empezar? Comprando, haciendo el plano, comprando ladrillos. Toda esa planificación en la persona que consume drogas se va perdiendo. Claro. O sea, y no es desde el alcohol a la marihuana a la cocaína. Sí. Y realmente cómo se va a alterar, inclusive hay mecanismos biológicos tan importantes que hasta el juego patológico, que no hay una sustancia en el medio, hay un cambio en el pensamiento que está convencido, o sea, ahora juego 3 veces y la cuarta ya gano, o sea, hay una distorsión del pensamiento que se crea una realidad que es totalmente falsa. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Y después te encontrás que también, o sea, hay una persona que vos tenés esto, haces un trabajo, te equivocás, y decís, che, te equivocaste, pasó esto, bueno, está bien, a ver cómo lo hago. Bueno, sí, porque mi objetivo es hacerlo bien. Vos, a alguien que está consumiendo, le decís, te equivocaste, fíjate, no, ves porque vos no me o sea, te echa la culpa a vos no me diste bien la consigna, en realidad este papel no sirve, es porque en el taxi no me funcionó, es porque llovía, o sea, te va por las ramas con tal de defenderte y no asumir diciendo, sí, la verdad que lo tengo que hacer de vuelta. Sí, sí, el tema es súper profundo y es importante por ahí, tengo que sintetizar porque son tantas las preguntas. No, es muy amplio, por eso. Por ahí, digamos, lo que busco también es llevar alguna respuesta. Primero, sabemos que la gente más necesitada por ahí es la que más necesidad tiene del acompañamiento del Estado. Y bueno, reconozco porque aparte dentro de las pautas publicitarias del gobierno hay un número, un 0800 para denunciar el tema de droga y todo eso, pero hay un lugar donde una mamá con un hijo adicto o con un esposo adicto o un hombre con una esposa adicta tenga donde ir y decir, bueno, tengo este problema, puedo solucionarlo, tengo algún atajo para empezar a buscar la solución. Buena pregunta. En realidad ese es el objetivo de la agencia, crear en cada localidad una ventanilla que esté conformada por varias instituciones donde puedan responder estas preguntas. Vamos de a poco. Desde que se creó la agencia se abrió un dispositivo en Catriel, que es entre municipio y una ONG, en Regina, también desde un municipio y una ONG, y la provincia pone adscripciones. Las demás lugares, en Chuele también hay un diurno que depende del municipio, también con gente de provincia entre salud y educación, así que todas las instituciones, los dispositivos se están armando de esta manera. Sí. Y bueno, y hay proyectos para armar en otras localidades, desde Sierra Colorada, desde Allen, Roca. Hoy el resto es salud mental del hospital. Que es el que atiende porque está el servicio de salud mental y adicciones. Uh-huh. Cualquier cosa, nosotros estamos haciendo capacitaciones, ya sea diplomaturas sobre el abordaje. En Viedma vamos a hacer, en Bariloche hicimos, en Roca, y también cursos de capacitaciones de operadores socioterapéuticos espirituales que también hemos hecho en 4 localidades el año pasado y ahora están en San Antonio y Bariloche. Entonces hay gente que se está moviendo en cuanto a... En cada localidad tenemos representantes como para ir contactando con la persona que necesite. La manera que nos pueden localizar hoy por hoy es a través de la página Facebook, que es Agencia para la Prevención RN. Sí. A través de esa página Facebook nos pueden mandar mensajes, podemos empezar a conectarnos para poder ir creando esta red, ¿no? Sí. Bueno, y por último, hoy hacía hincapié en lo que es la prevención, y la prevención individualmente o masivamente es muy difícil. También soy consciente de que tiene 2 años de historia esta agencia, es decir que un año y medio más a su favor, y este año y medio por ahí es muy corto tiempo para decir, bueno, se están haciendo, pero ¿se tiene pensado llevar la prevención a la escuela? Sí.
Sí, en realidad en este año y medio lo que hemos trabajado mucho con Cedronar y educación, primero Cedronar hizo varios libros para nivel inicial, primario y media, además manuales para hacer talleres con los chicos y manuales para padres. Eso la agencia lo distribuye consejo por consejo, cosa que no quede ningún depósito y podamos asegurarnos que llegue a cada escuela. Y además estamos en este momento en el Alto Valle capacitando a supervisores en Roca y en Cipolletti, y hay una población de 150 en cada capacitación. Son 3 módulos donde se trabaja esto: la actividad preventiva, cómo detectar y cómo intervenir. Sí. ¿No? Porque nos encontramos con varias etapas hoy por hoy. Nos encontramos desde cómo prevenir, y después nos encontramos con alguien que ya está consumiendo y alguien que ya está vendiendo. Claro. Entonces, sí. Hay varias instancias donde, bueno, me meto, no me meto, porque el docente muchas veces está en crisis en cuanto a esa situación, porque si interviene como adulto, como responsable, se puede encontrar con algunas consecuencias, ya sea del joven, del alumno o de la familia. Sí, del entorno. ¿No? Del entorno. Entonces, en realidad, cómo poder llevar adelante protocolos, ¿no?, en cada localidad, en el ámbito educativo, para ver cómo abordar esto. Y por otro lado, una de las cosas que se habló con la ministra de Educación es poder tener un referente de cada consejo, que son 15 consejos, si no recuerdo mal, y poder capacitar, cosa que si se detecta alguna persona con un problema de consumo en las escuelas, se pueda recurrir a estas personas preparadas, capacitadas, para cómo abordar a nivel familiar, individual e institucional. Porque vale la pena recuperar y es necesario recuperar, ¿no? Porque algo le está pasando, algo está favoreciendo ese consumo. No es simplemente porque me guste, porque está de moda, ¿no? Sí. Bueno, creo que tiene una gran responsabilidad social desde lo técnico. Eso es muy bueno, que sus objetivos lleguen a buen puerto. Los objetivos que usted en particular plantea desde esta agencia es algo que necesitamos todos los ciudadanos. Como decía al principio de la entrevista, un consumo no pega solamente en el que consume, también en la sociedad. Como siempre digo, mis hijos pueden haber sido educados en un marco de contención, donde no necesiten o no tengan una adicción marcada a las sustancias, pero no quita de que vaya en la calle y un adicto le pegue un palo en la cabeza. Entonces digo, el trabajo es del que está en la adicción, de la familia, del entorno, y los que no estamos también. Entonces por eso destaco la labor que se está haciendo, y espero que sea fructífera. No sé si para cerrar un mensaje para la sociedad, más que nada. No, más que nada esto de si alguien tiene algún familiar que lo está preocupando porque tiene algún consumo, porque uno tiene una posible adicción, porque aparte uno no sabe hasta qué punto es adicto o no. O sea, la única posibilidad de decir, porque la mayoría te dice, yo no soy adicto, yo la manejo. Entonces, sí, bueno, probá un mes y fíjate. Claro. En un mes uno se va desintoxicando. Si en ese mes le es imposible, es porque en realidad puede haber una adicción. Claro. ¿No? Así que uno mismo muchas veces no sabe si es adicto a algo o no. Se da cuenta después que lo empieza a extrañar, ¿no? Sí. Dice, no, yo esta novia no la quiero, la verdad que me da lo mismo, ya estoy podrido. Dice, bueno, entonces cortemos. Si ya después la empezás a extrañar toda la noche, sí. Bueno, a este punto me parece que sí, capaz que la quería, ¿no? Sí, esa es una. Y la otra es que si una familia está preocupada por algún familiar, que se siente y que lo hable. Mira, vos sabés que estamos muy preocupados. Desde el corazón, no desde el enojo, no desde la bronca, no desde el reto, sí. Porque el chico o la chica o la familiar viene intoxicado, entonces queda el enojo, y al día siguiente es como si nada, no me animo a tocarlo. Entonces no implantee la charla ahí, sino que espere al día siguiente, cuando se levante fresco o fresca, sí. A desayunar, y ahí dice, che, mira, tenemos que hablar con vos. Claro. La verdad que estamos muy preocupados, nos angustia mucho, ¿cómo podemos hacer para resolver esto? Bueno, muchas veces, a mí nos ha pasado la otra vez de una persona que nos enteramos que tenía un problema, veíamos todos los efectos, o sea, no cumplía con su trabajo, etcétera, no sabíamos qué pasaba. Cuando nos enteramos que había un problema de este tipo de base, nos sentamos con ella, con él, y le dijimos, estamos preocupados por vos.
estamos preocupados por vos. ¿Y ustedes qué quieren decir? Que yo no sé qué le está pasando, por esto. Dice, es que soy adicto. Claro. ¿No? Y se larga a llorar de una manera donde decís, qué increíble, es como una nuez que Sí. se rompe. Sí, sí. Se rompe esa coraza de autosuficiente, de la defensiva, que la sé toda, que a mí no me pasa nada, y empieza en un llanto diciendo, sí, estoy malísimo, muchas veces me quise matar, esto no lo quiero vivir más, y decís, wow, Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Y eso es lo que hay que hacer, romper la nuez. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, esta jugosa entrevista, lástima que esto es corto, a veces no disponemos de todo el tiempo. Y bueno, esperemos en algún momento tenerla nuevamente, poder. Sí. Una cosita. Sí. Acá estamos abriendo oficinas para hacer las consultas. Sí. Acá en Viedma está en calle Sati 212, Sí. en el primer piso, Sati y Mitre. Sí. Ahí tenemos la oficina de la agencia, Sí. donde podemos responder a dudas, a consultas que pueda tener la gente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, doctora Mabel del Órfano, titular de la agencia, bueno, de esta agencia de adicciones, espero de que, vuelvo a reiterar, su trabajo sea exitoso porque es en beneficio Muchas de gracias. todos nosotros.